Saludamos en el nombre del Señor a cada uno de ustedes que siempre están pendientes de este programa. Y lo hacemos de parte de la Primera Iglesia Bautista de Rivas, tratando de compartir siempre el mensaje redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora la temática va a variar un poco, puesto que anteriormente nos basamos por varias semanas en los capítulos 24 y 25 de San Mateo. Y ahora pues vamos a basarnos en una de las cartas de San Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia, es decir, a los Gálatas. Y el tema de hoy es evangelizando con autenticidad. Primero nos vamos a detener rápidamente en la parte introductoria de la carta. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros delante de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que queremos destacar en esta porción es la calidad de apóstol. Dice aquí, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Y lo señalo de una manera muy enfática. No hay más apóstoles, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. No hay más apóstoles. Una cosa es que yo me asigne, me arrogue ese título, y otra cosa es que sea un apóstol como San Pablo, como San Pedro y como los demás apóstoles. Muy bien, entonces el tema decía, de fondo es evangelizando con autenticidad. En la misma carta que San Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Galacia, hay un tema ahí muy delicado y Pablo se expresa molesto, enérgico, posiblemente irritado. Dice de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Me llama la atención que San Pablo lo dice de una manera reiterada, esa expresión, sea anatema. Nosotros podemos darnos cuenta que en los últimos tiempos, quiero aclarar algo, en todos los tiempos, en toda la época, han habido falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles y bueno, y demás. Pero quiero decirles lo siguiente: la ignorancia no es sinónimo de no saber, sino de no querer saber. Esto lo tomamos muy en cuenta porque podemos hacer una pregunta: ¿quién con una luz se pierde? ¿Acaso no disponemos de la luz de la palabra de Dios, de la palabra sagrada? Entonces, ¿por qué razón nos vamos a extraviar?
¿Por qué razón vamos a tomar otros rumbos, otros caminos, otras interpretaciones, otras doctrinas torcidas? ¿Por qué? No hay razón. Y eso es lo que indigna al apóstol. Lo molesta, se siente incómodo. ¿Por qué ustedes, después de haber escuchado el evangelio auténtico, ahora están tomando otro rumbo, otro camino? Y más aún, San Pablo fue muy fuerte. Se dice que cuando hay que llamarle la atención a una persona, se debe hacer en privado. Pero resulta que la indignación de San Pablo es tan grande que aquí mismo, en el capítulo 2 de los Gálatas, en el versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Vean ustedes, nos podemos imaginar aquel San Pablo muy agitado. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Aquí está la cosa. Dije a Pedro delante de todos. Le llamó la atención, en otras palabras, lo azarió. Pues una palabra, azarar en español. Nosotros decimos azarió. Entonces dice aquí: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Vean qué reclamo. Es decir, ya San Pedro conocía perfectamente bien lo que era el evangelio, lo que era la gracia, pero él quería estar bien con uno y con otro. Y no podemos ser así. No podemos tomar de uno y tomar del otro, y resulta que después no tomamos de ninguno. Y por eso aquí, en esta carta, Pablo se indigna mucho. Ahora bien, nosotros, en la actualidad, estamos viendo por ahí que algunas personas presentan el evangelio del derrumbe. Jesús levantó a muchas personas, no las derribó. Entonces la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué explicación bíblica, teológica, evangélica y racional tenemos para justificar el hecho de votar, de derrumbar a la gente? ¿Qué sentido tiene? ¿En qué edifica? ¿En qué ayuda? ¿En qué construye? Pensemos en eso. Por favor, es necesario volver a la Escritura para que nos demos cuenta de cómo debemos nosotros llevar el Evangelio de Cristo. Y este es el gran problema que hay en la iglesia de Galacia. Y por eso es que San Pablo se indigna. Por ejemplo, allá en Lucas 7:14, nosotros vemos que Jesús le dice a aquella persona: joven, a ti te digo, levántate. Jesús levantó a la gente. Jesús nos ha levantado a nosotros. Jesús nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué estar votando gente? Eso hay que verlo, hay que pensarlo, hay que meditarlo para que nosotros seamos consecuentes con lo que la palabra nos enseña. Estamos hablando de evangelizar con autenticidad. Por otro lado, no debemos presentar el evangelio de la prosperidad desde el punto de vista eminentemente económico. ¿Cómo es posible que hayan algunos hermanos por ahí que le dicen a otro: ve hermano, si usted no prospera económicamente, quiere decir que está en pecado? Eso, por favor,
Eso es una ofensa, en primer lugar. Y en segundo lugar, es una equivocación inmensa. ¿Cómo es posible relacionar la prosperidad económica con la actitud, el comportamiento de una persona? Y eso se ha vuelto muy común, porque hay personas que han sido muy prosperadas económicamente, materialmente, pero están completamente vacíos del Señor. ¿Por qué? Porque ellos se han detenido en el Dios de la riqueza, en Mamón. Entonces, hermanos, debemos darnos cuenta que hay muchos por ahí que se han dedicado al tráfico del Evangelio. Son comerciantes, son buhoneros, son mercaderes, y eso es bíblico. ¿Por qué? Nos encontramos al Simón el Mago en los Hechos de los Apóstoles, que él quería recibir el Espíritu Santo para hacer negocio. Y eso es una blasfemia, eso es una desviación, una aberración terrible. Entonces, ¿por qué estar hablando del Evangelio de la prosperidad y no prosperamos espiritualmente? Ahí es donde sí debemos detenernos, buscar la prosperidad espiritual, porque eso es lo que nos va a dar todo el respaldo ante la presencia del Señor. Buscad las cosas de arriba y no las de la tierra, no las de abajo. ¿Por qué? Porque aquí se queda todo. ¿De qué sirve que prosperemos y prosperemos materialmente si espiritualmente estamos vacíos? Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. Es triste también que se da el fenómeno de la explotación. Eso suena feo, hermano, muy feo, eso de hablar de explotación, pero se da también cuando se habla mucho de la siembra. Siembre. ¿Y siembre qué? Siembre dinero, que eso le va a generar a usted. Eso es peligroso, altamente peligroso. Ya hay algunos líderes que se han vuelto comerciantes financieros, y eso nada tiene que ver con el Evangelio. Así como los Gálatas se habían desviado, habían tomado otro rumbo, otro camino, pues eso se está dando también hoy en día. No debemos presentar el Evangelio de la zarabanda, es decir, del ruido estrepitoso que además de provocar distracción resulta antihigiénico y alienante. Esos ruidos fuertes como los rockeros y todo eso, eso más bien, en lugar de acercarnos al Señor, no agitan, no alteran el sistema nervioso, y la parte mística, la parte espiritual se pierde, se diluye en ruido, en emociones, en brinco y todo eso. Eso no tiene que ver para nada con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da sosiego, da paz, armonía. Pensemos en el Gadareno. Antes de haber sido exorcizado por Jesús, el Gadareno no tenía sosiego, para nada. Y después que Jesús le expulsó los demonios, aquel hombre quedó tranquilo, quedó sosegado. Así es que no confundamos la emoción. A Dios no le gusta la emoción, no le interesa la emoción, no le interesan los sentimientos. Lo que le interesa es la fe, y que nosotros seamos obedientes, además que practiquemos el amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él nos ha dicho y nos sigue diciendo en su santa palabra. Por otro lado, recordemos que el Evangelio es para salvación, no para agitación, no para ponernos frenéticos. No se trata de eso, sino que debemos darnos cuenta que el reino de Dios, como dice allá en Romanos, no es comida ni bebida.
no es asunto de agitación, no es asunto de que qué alegre que está esto, no es asunto de alegría, el asunto es compromiso. El asunto es de compromiso. ¿Qué tanto nos comprometemos con el Señor? Después que cantamos y decimos y tornamos, pero nuestro testimonio, nuestro compromiso en la calle, con el vecino, con el amigo, con aquellas personas que no son de la fe, ¿de qué manera nosotros podemos introducirnos a estas personas si no estamos dando un testimonio contundente con nuestra manera de ser? Esto no es de apariencia, el Evangelio no es de apariencia, por eso decimos, debe ser auténtico. Los cristianos en general debemos estar plenamente conscientes y muy convencidos que no existe el Evangelio suave, el Evangelio light, como algo placentero. Eso no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia. No existe el Evangelio del escape, sino del compromiso con el reino de Dios en esta tierra. El Evangelio no es de huida, sino de pasión y enfrentamiento. Por eso dice San Pablo ahí en los Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sabemos que el Evangelio es de compromiso, es de un estilo de vida, no de actitudes exageradas, ni de comportamientos que rayan más bien en el escándalo. Ayúdanos, Señor, a estar muy claros de lo que tu palabra nos enseña y a seguir lo que tú nos has trazado, la senda que el Maestro nos trazó. Padre, gracias por este momento. Siempre pedimos tu bendición y ayuda para la gente que está enferma, que está sufriendo, y rogándote que le des consuelo y que le des resignación a quienes han perdido a sus seres queridos. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos todo. Amén.